Hola a todos, es para mí un placer acompañaros en Toma Conciencia para hablaros de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. Publica un artículo. Mi nombre es Eva María Navarrete Muñoz y soy la editora jefa de esta revista. Las revistas científicas son un elemento clave que sin duda contribuirá a expandir el conocimiento y por lo tanto a visibilizar nuestra disciplina, puesto que es una potente herramienta de divulgación científica. De hecho, como bien dice esta frase, si no está escrito no existe. Para poder avanzar en nutrición y en dietética es necesario que se escriba sobre ello. Y me gustaría resaltar además esta frase que sin duda es un hito para seguir avanzando en el conocimiento. Y es que el mérito no es de quien lo hace, ¿vale? No, el mérito no es del que hace nutrición, sino es del que la escribe, la difunde y convence al mundo de que es necesaria la nutrición para mejorar la salud de la población. Y con ello quiero poneros en el contexto de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. La Revista Española de Nutrición Humana y Dietética comenzó en el año 2013. Esta revista científica pertenece a la Academia Española de Nutrición y Dietética y pretende ser la revista líder, innovadora y rigurosa de habla hispana en este campo. Esta revista publica sobre diversos ámbitos de la nutrición y la dietética, como son la nutrición clínica y hospitalaria, dietética aplicada, dietoterapia, nutrición y salud pública, nutrición básica y aplicada, educación alimentaria, restauración colectiva, social y comercial, tecnología culinaria, gastronomía, bromatología, toxicología y seguridad alimentaria, antropología alimentaria y cooperación humanitaria en alimentación. Esta revista publica 4 números al año, aproximadamente a finales de marzo, de junio, septiembre y diciembre. Tiene revisión por pares, es decir, todos los artículos son evaluados por 2 revisores externos al comité editorial. La revista está indexada en las bases de datos Emerging Source Citation Index de Web of Science, Scopus y Embase. Además, cuenta con diferentes índices de evaluación relativa que podéis ver en la pantalla. Este trabajo no sería posible sin el gran equipo de personas que hay detrás de la revista. En la actualidad somos más de 16 profesionales. Si queréis saber más sobre el equipo, podéis consultar sus biografías en este link que tenéis más abajo. La revista de Nutrición Humana y Dietética cuenta con una salud envidiable. Ha habido en un creciente aumento el número de artículos recibidos, como podéis ver en la línea naranja. De hecho, fue en el año 2015, tras ser añadida en el cielo, cuando se vio un incremento acelerado, llegando incluso hasta los 190 artículos en el año 2019. Y esperamos que la tendencia en este 2020 sea similar. En estos años se han recibido 844 artículos, de los cuales el 54% han sido evaluados por pares. La tasa de rechazo sin revisión por pares es aproximadamente en media de un 46% y la tasa de rechazo con revisión por pares es de un 42%. Ese aumento que veíamos tras la entrada en el cielo viene justificado principalmente por un aumento en el número de artículos provenientes de Latinoamérica. Como podéis ver, desde el año 2015 ha habido un repunte de artículos publicados por autores de Latinoamérica. De hecho, los países que más han publicado en este periodo de tiempo han sido Chile, Argentina, Perú, México y Colombia. El hecho de que más del 54% de los artículos hayan necesitado revisión por pares nos indica que en este periodo más de 1.000 revisores y revisoras han participado en este trabajo que hacen de forma altruista y voluntaria. De hecho, en el número 4 de la revista en el año 2019 escribimos una editorial sobre esto. Podéis leerla al pie de página. Una vez presentada la revista, queríamos daros algunas indicaciones de cómo podéis hacer para que el conocimiento científico que generáis, vuestros posicionamientos o vuestra visión sobre la nutrición y la dietética pueda formar parte de la ciencia española. Antes de ello, queríamos hablar de la importancia de la publicación científica, porque podemos hacer buena investigación, pero podemos trasladarla muy mal a través de nuestros artículos. De hecho, en muchas ocasiones en la revista española nos encontramos con artículos de investigación de una calidad media alta, muchas veces no se entiende lo que queremos decir. Por eso tenemos que trabajar no solo en hacer buenas investigaciones, sino en transmitir de la mejor forma posible nuestro conocimiento, sobre todo si queremos tener un buen impacto. Para que la revista siga visibilizando la buena ciencia que se hace en nuestra área, necesitamos tener una investigación de buena calidad, pero también una redacción de buena calidad. Con esto conseguiremos que la revista española siga siendo la revista líder en habla hispana.
En esta revista recibimos diferentes tipos de artículos, desde editoriales hasta artículos de investigación tanto de cualitativa como de cuantitativa o mixta, como sería, por ejemplo, estudios transversales de cortes o ensayos clínicos, pero también tenemos una sección dedicada a perfiles de cortes, es decir, a contar estudios de corte que se están realizando o a enviar el protocolo, es decir, la definición de un estudio de investigación que se está realizando. También de la definición del protocolo de la revisión sistemática que se va a realizar. También publicamos artículos de revisión, aunque damos prioridad a las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Aunque no rechazamos las revisiones narrativas, sí que limitamos su publicación, puesto que solo publicaremos aquellas que sean novedosas. También aceptamos lectura crítica de artículos científicos que puedan ayudar a la comunidad científica a poder hacer nutrición basada en la evidencia de la mejor forma posible. También tenemos una sección para artículos especiales que son artículos que no pueden encajar por su dinámica en otra. También publicamos posicionamientos y artículos de consenso, cartas a la editora o cartas científicas. También tenemos un espacio dedicado a crítica de libros, resúmenes de ponencia y guías y herramientas que mejoren o que sirvan para el manejo de los pacientes en nutrición clínica. Hace unas semanas, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas, sacábamos esta infografía sobre cómo publicar artículos en la revista de Nutrición Humana y Dietética y os invitamos a consultarlo. Tenéis al pie de página la dirección web donde podéis encontrar esta infografía tan chula. Pero a grandes rasgos queríamos comentaros algunas ideas aquí, ¿vale? Y las principales recomendaciones son: antes de enviar a una revista, en especial a la revista española, hay que mirar el enfoque y el alcance de la revista para ver si el artículo encaja en esta revista. Por ejemplo, no tendría ningún sentido que nos mandes un artículo sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular, porque como comprendéis esto no tiene nada que ver con la nutrición. Ahora, si mandáis cosas sobre nutrición y enfermedad cardiovascular serán muy bien recibidas, y si mandáis cosas sobre determinantes sociales que influyen en la alimentación será también muy bien recibido. Para mandar artículos no necesitas trabajar en un centro de investigación o en una universidad, es decir, tú puedes enviar un artículo como una empresa, puedes enviar un artículo a nivel particular. Es muy importante que antes de enviar un artículo seamos conscientes que en el momento que enviamos ese artículo a esa revista estamos firmando un acuerdo con esa revista y no podemos enviarlo a otra hasta que no hayan emitido un veredicto. También queríamos resaltar o llamar la atención sobre que no se pueden particionar los estudios en pedacitos pequeños y publicar varios. Eso es algo que en la ciencia se suele conocer como salami publication, ¿no? que significa simplemente que cortamos el artículo en varios pedacitos para tener más publicaciones. Pero esto no nos parece ético y si detectamos que esto pasa en la revista, procederemos a rechazarlo. También, antes de enviar un artículo, es muy importante leer las políticas de las revistas. Estas políticas nos van a indicar cómo debemos proceder en algunos aspectos. Por ejemplo, la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética es de acceso abierto y por lo tanto cuando enviamos un artículo tenemos que saber que ese artículo se va a compartir con toda la comunidad científica para que se puedan leer de forma gratuita. Y aunque no le cedemos los derechos a la revista porque los derechos siguen siendo nuestros como autores, sí que tenemos en cuenta que firmaremos una licencia de Creative Commons para su difusión. De hecho, desde hace bien poco acabamos de publicar en nuestra guía de políticas una declaración de equidad según sexo y género que todos los artículos deberían de cumplir. De hecho, damos algunas indicaciones sobre cómo incorporar esta perspectiva de género y de sexo en nuestros artículos científicos. También es muy importante leer la guía para autores, porque en muchas ocasiones recibimos artículos que no cumplen las recomendaciones que establecemos en nuestra guía para autores. De hecho, en muchas ocasiones recibimos artículos, por ejemplo, en doble columna, cuando todos los artículos deben ser enviados en una única columna, o artículos cuyas referencias no están en el estilo que solicitamos en la revista. También hay una serie de enlaces a guías de reporte de artículos científicos que son importantes seguir, como por ejemplo la guía Stroop para estudios observacionales o la guía Prisma para revisiones sistemáticas. Otro aspecto muy importante que pocos autores cuidan cuando envían un artículo a la revista es redactar una carta a la editora jefa contando por qué ese artículo debería ser publicado en esta revista. Este aspecto es importante para ayudarnos a saber si este artículo debe continuar
con el proceso editorial o no. Asimismo, es muy importante introducir concienzudamente los metadatos de los artículos en la plataforma de la revista, porque pensar que estos metadatos son los que se utilizan para indexarlo en bases de datos. Por lo tanto, si nosotros metemos mal nuestro nombre o apellidos, esto aparecerá mal en las bases de datos una vez se haya publicado en el artículo. Y un aspecto que solemos dejar de lado, pero es muy importante para la investigación científica, es declarar todos aquellos conflictos de interés que podemos tener, tanto los financieros como los no financieros. Por ejemplo, si yo soy seguidor de una dieta vegetariana, esto es un conflicto de interés que yo debo de declarar. Asimismo, si yo estoy financiado por una empresa de la industria alimentaria, es algo que también debería declarar. Una vez tenga listo mi artículo para enviar a la plataforma, debo de ser consciente y leer concienzudamente la versión final, porque en muchas ocasiones recibimos artículos con errores de expresión, errores gramaticales o errores que dificultan el entendimiento de lo que se está queriendo transmitir en ese artículo. Y eso puede llevarnos a un rechazo inesperado. También es muy importante, es de vital importancia, que la metodología que plasmes en tu artículo pueda ser reproducible por otros lectores y otros investigadores, porque con ello contribuiremos a una ciencia más abierta. Una vez introducido en la plataforma, empezaremos con el proceso editorial que sigue cada artículo. Normalmente, yo soy la primera que recibo el manuscrito y hago una primera lectura, un primer checking del artículo. Normalmente me fijo mucho en la carta para autores y en el abstract, y con ello decido si este artículo tiene potencial para ser publicado o, como decía, en el 46% de los casos rechazamos los artículos en este paso. Esto se debe sobre todo a que el artículo que se ha enviado no encaja con la revista. Por ejemplo, lo que comentaba antes. Hace un tiempo, os pongo otro ejemplo, recibimos un artículo muy interesante que va sobre una estrategia de educación para mejorar la actividad física en escolares durante la pandemia del COVID. Pero no relacionaba esto con nada de la alimentación y la nutrición, ni la dietética. Por lo tanto, es un artículo que no encajaba en la revista. También uno de los aspectos más importantes por los que se rechaza la mayoría de los artículos es por errores de forma. Normalmente en estos casos no es un rechazo definitivo, sino es un rechazo pidiéndole a los autores que modifiquen todo su artículo y que lo vuelvan a enviar. Y luego un aspecto muy importante por el que se suelen rechazar los artículos son errores metodológicos. Errores metodológicos como, por ejemplo, estar enviando un artículo cualitativo y que se presente un análisis estadístico de un artículo cualitativo, cuando se debería de presentar otro tipo de análisis. O, por ejemplo, que no se haya calculado un tamaño muestral y haya errores graves de medición en ese artículo. En el 46% de los casos os recordamos que este artículo no es publicable porque tiene estos defectos iniciales. Si vuestro caso es el 54% restante, es decir, en una primera decisión se ha decidido que podría ser publicable, se le asigna un editor asociado, este editor asociado se lo asigna a 2 revisores independientes externos que evaluarán el artículo y tomarán una decisión que le harán llegar al editor o editora asociada. Además de tomar una decisión, deben fundamentar o solicitar cambios a los autores. Este editor o editora asociada tomará una decisión en base a la revisión y la lectura más profunda que realiza él o ella. En el 1% de las veces el artículo puede ser publicable sin ningún cambio. Ya os digo que esto es bastante improbable. Lo que suele ocurrir más es que el artículo sea publicable con modificaciones o reenviar para revisión. Podríamos decir que un 30% de las veces es publicado con modificaciones. Esto quiere decir que es publicable pero que tenemos que realizar algunos cambios en el artículo, pero son lo que llamamos cambios menores, cambios de cambia esta frase por esta, redacta mejor este párrafo, pero en el que no hay que realizar nuevos análisis ni reestructurar la información. Luego tenemos en un 60% de las veces lo que suele ocurrir es que el artículo se reenvía para revisión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se nos proponen cambios profundos en el artículo y una vez que los enviemos, otra vez empezará el proceso. Este artículo se le volverá a enviar a los 2 revisores que revisaron la primera parte y ellos emitirán una decisión basada en si hemos resuelto o no las dudas que nos planteaban inicialmente, aunque siempre la decisión final será del editor o editora asociado.
Lo que suele pasar en un 20% de las ocasiones es que haya un rechazo. En este caso, el rechazo puede ser un rechazo definitivo porque hayan errores que no se puedan resolver de ninguna forma, pero puede ser que sea un rechazo solicitándonos algunos cambios, lo que podría hacer que en el futuro podamos volver a enviar nuestro artículo como un artículo nuevo, pero aplicando todos estos cambios. Por ejemplo, podría ser: su tamaño muestral es muy pequeño, por favor auméntelo. Entonces, si tú aumentas el tamaño, podrías publicar el artículo. Por último, queríamos daros una serie de recomendaciones sobre lo que hay que hacer tras una primera decisión. Es muy importante tener en cuenta la fecha límite que nos propone el editor o editora asociada. Normalmente suele ser de un mes. Si necesitamos más tiempo, podemos solicitarlo y nos extenderán el plazo. Es muy importante leer cuidadosamente todos los comentarios de los revisores y las revisoras. Preparar una carta de respuesta a todos los comentarios, intentando siempre ser muy educada en tus respuestas, contestando todas las preguntas y realizando las correcciones que se solicitan, y si en alguna de ellas no estás de acuerdo, podrás hacer un comentario para defender tu postura apoyándote en los mejores argumentos. De hecho, es muy importante utilizar referencias de otros artículos que nos ayuden a defender nuestra postura. Además de preparar la carta de respuesta a todos los comentarios, debes preparar una nueva versión del manuscrito, marcando en rojo todos los cambios del texto que se hayan realizado, para que el editor asociado y el revisor-revisora puedan identificarlos rápidamente. Además, es muy importante actualizar todos los cambios que se te hayan pedido en el título, resumen y bibliografía, no solo en el nuevo manuscrito, sino en los metadatos de la revista. Una vez tengas realizado todos estos cambios, deberás subir la nueva versión junto a la carta de respuestas a la plataforma de la revista y continuará el proceso editorial. Una vez aceptado tu manuscrito, se te hará comunicado y empezará un proceso de edición. En una primera fase lo que se hará es publicar en Avance Online y posteriormente se publicará definitivamente en el número correspondiente. Bueno, pues espero que os haya gustado esta intervención, espero vuestras preguntas en el webinar. Y bueno, aquí tenéis algunos datos míos como mi correo electrónico y mi enlace a Twitter por si queréis seguirme, y estoy abierta a cualquier pregunta que queráis hacerme, bien en el webinar o a través de mi correo o mis redes sociales. Muchas gracias a todos y nada, disfrutemos de nuestro entorno mediterráneo, de nuestra dieta mediterránea, y os animamos a enviar muchos artículos a la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética.